Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda unidad de bases de datos distribuidas. Mi nombre es Emanuel Sima Jiménez y es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, estaremos viendo la fragmentación, replicación y ubicación de datos. Aquí estaremos viendo lo que es la fragmentación, los tipos de fragmentación, replicación y reparto de datos, procesamiento de consultas, costos de transferencia y consultas distribuidas. Bueno, pero cuando estamos usando una base de datos distribuidas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde se van a ubicar los datos y cómo vamos a acceder hacia ellos. Y ahí nos vamos a encontrar con un problema, lo que son los datos duplicados. La replicación de datos se usa para crear instancias adicionales de datos en diferentes partes de la base de datos. Usando esa táctica, una base de datos distribuida puede evitar el tráfico excesivo porque puede acceder a datos idénticos de manera local. En ese tipo de sistema de datos distribuidos, las actualizaciones pueden configurarse según la importancia de que la base de datos tenga detalles correctos momento a momento. Tenga en cuenta que la replicación es especialmente valiosa cuando no necesita revisiones para que aparezcan en todo el sistema de datos distribuidos en tiempo real. Es decir, que pues cuando se replican los datos, es decir, una consulta en la base de datos o cuando se inserta un elemento en la base de datos, esta puede replicarse por todos los accesos de la base de datos para que todos también que puedan acceder a ella al mismo tiempo pueda ser visualizada. Que lo que pasa que muchas de las veces en esta replicación de datos puede llegar a que puedan ser redundantes. Entonces, si se utiliza un sistema de optimización para que después de la última actualización de la base de datos puede quedar solo un elemento, es decir, el último que se actualizó en un instante de tiempo. También existen los elementos para poder fragmentar una base de datos. Y existen tres tipos de fragmentación: la fragmentación horizontal, la fragmentación vertical y la fragmentación mixta. Los datos fragmentados horizontalmente. En esta categoría de distribución de datos implica el uso de claves primarias, cada una de las cuales se refiere a un registro dentro de lo que es la base de datos. La fragmentación horizontal se usa comúnmente para situaciones en las que ubicaciones específicas de una empresa generalmente solo necesitan acceso a la base de datos correspondiente a su rama específica. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo la Coca-Cola, que pues tiene diferentes departamentos y alguien de logística quiera entrar a la base de datos para consultar a empleados de logística para asignar algún canal de distribución, pues solo va a poder ver al de logística, aunque ellos también estén en la nómina de todos los empleados de la empresa. Para los datos verticalmente fragmentados, con la fragmentación vertical, las claves primarias se utilizan nuevamente, pero en este caso las copias de la clave primaria están disponibles dentro de cada sección de la que es la base de datos. En este tipo de formato funciona bien para situaciones en las que, por ejemplo, la sucursal de una empresa y la ubicación central interactúan con las mismas cuentas, pero quizá en diferentes maneras. Por ejemplo, no sé, actualizar a un cliente, no sé, quizás los datos del cliente con su deuda o su crédito de una empresa. Entonces, uno está, por ejemplo, en la base de datos del cliente para pues dar información general del cliente, por ejemplo, referencias, su dirección para entrega de algún producto o algún servicio, y otra que el mismo cliente pues esté en otra instancia de la base de datos, pero que esté, por ejemplo, en créditos o en la cartera de clientes de la parte contable. Entonces, se fragmentan de diferente forma, ya que podemos acceder a la misma instancia de la base de datos, pero de diferente forma de interactuar, ¿no? Aparece tanto en lo que es la cartera de clientes, pero también aparece también en la línea de crédito que tiene ese cliente, ¿sí? Y la otra es la fragmentación mixta, en las cuales, además de acceder a una instancia de la base de datos, posiblemente también pueda ser por secciones. En este caso, en el caso del empleado, por ejemplo, en una fragmentación mixta puede ser que la empresa de la Coca-Cola, que tiene
aquí en San Cristóbal, una sucursal, pues tenga logística de San Cristóbal, pero a su vez pues esa persona pertenezca también a la nómina de empleados local y a su vez pueda tener una línea de crédito, por ejemplo, dentro de la propia empresa. Entonces puede estar repartido en la base de datos, pero es una misma instancia accedida de diferentes formas, ¿sí? Generalmente es la fragmentación en una base de datos distribuida. Espero que pues les haya servido este pequeño video de introducción al tema para que puedan realizar la siguiente actividad. Mucho éxito. Gracias.